Bueno, empezamos el segundo video. Vamos a ver cómo implementar las funciones que hicimos antes. Y antes hicimos los diagramas de flujo, ahora los vamos a tratar de implementar en Octave. Y bueno, antes que nada habría que aclarar que es una función, ¿no? Una función es básicamente lo mismo que un programa, pero está enfocado a que uno le introduzca algunos parámetros y a partir de esos parámetros la función te devuelva un valor, que es algo parecido a lo que habían visto en análisis matemático, ¿no? Cuando no es lo mismo porque esto no es matemática, pero ¿se acuerdan? Uno tenía una función de x, por ejemplo x al cuadrado, y entonces uno metía un valor de x y la función te devolvía un valor distinto, que era justamente uno metía algo del dominio y salía algo de la imagen. Los ponías 1 y salía 1, ponías 2 y salía 4. Y acá es lo mismo. La función te pide parámetros, los ingresas y te devuelve un valor. En algunos lenguajes te devuelve solo un valor, en otros lenguajes te puede devolver más de un valor, o te puede devolver un vector de valores, o te puede devolver algo que no sea un valor numérico. Pero bueno, en las funciones que vamos a usar nosotros van a devolver un valor y ese valor va a ser numérico. Al menos en este trabajo práctico. También podrían devolver vectores o matrices. Pero bueno, en este caso van a devolver un valor. Bueno, estamos en el dichoso Octave. Y vamos a ir al editor, como siempre. Acuérdense, el command window es para probar las funciones o para usarlas, para usarlo como calculadora, para lo que uno quiera. Los programas nosotros los escribíamos en el editor y las funciones, que las vamos a empezar a ver ahora, también. Entonces vamos a empezar con la primera función. Ustedes la tienen al costado de la pantalla, al costado, perdón, de la parte donde está el video de Octave. Entonces la función nos pedía, al principio iniciaba y nos decía introducir el valor tol. ¿Está bien? Entonces eso en Octave se ve reflejado, en este caso acá. Es el parámetro que yo introduzco en la función. ¿Está bien? Una función es como un programa, pero recibe parámetros y devuelve algo. En este caso lo que devuelve es el contenido de esta variable. Justamente esta variable es la que almacena el resultado de esta función. ¿Está bien? Lo que tenemos acá es el nombre de la función. Como esta función se usa para calcular el n según la tolerancia, según el error relativo, yo le puse de nombre n según tol. Obviamente los nombres sin espacios. El nombre de la función tiene que ser el mismo que el nombre del archivo. Por ende, tiene que haber un archivo por función en Octave. Hay otros lenguajes donde no, uno puede hacer un archivo como una bibliotequita y armar un montón de funciones. En Octave, hasta donde yo sé, no. Uno tiene que armar un archivo por cada función. Entonces, bueno, nos pedía. Está bien, entonces hay una variable que va a almacenar el resultado de la función, el nombre de la función y los parámetros entre paréntesis si fueran varios separados por coma. Después nos decía que había que inicializar el valor de n en 1. N era donde íbamos a contar la cantidad de términos de la serie que queríamos. Entonces, bueno, n es igual a 1. Y después viene el ciclo S, que obviamente no es igual al ciclo del diagrama de flujo, porque en el diagrama de flujo la condición yo la tenía en el medio. O sea, primero hacía esta acción, la de asignarle al error el valor de la fórmula, que es esta. Al error relativo le asignaba este valor, evaluado en el n correspondiente, o sea, al principio en 1, después en 2, después en 3. Después venía la condición en el diagrama de flujo, y después, o sea, la condición, digamos, es justamente esta. Primero asignaba al error el valor, después venía la pregunta si el error es mayor o igual a la tolerancia, y después venía el incremento de n. Acá es distinto. ¿Por qué? Porque acá o uno pone la condición antes y es un while, o la pone después y es un do while, que en Octave se llama do until. O sea, hacer todo esto hasta que se cumpla esto.
Entonces, asignarle al error el valor del error en el término n, y al principio es 1. Y después a n asignarle n más 1. Y después preguntar, ¿el error es menor a la tolerancia? Si la respuesta es sí, se cumple la condición y salgo del ciclo. Si la respuesta es no, quiere decir que hay que seguir ejecutando el ciclo. El problema es que cada vez que yo ejecuto el ciclo, primero asigno el valor al error y después incremento el n. Es decir, que cuando la respuesta sea sí y se cumpla esta condición y salga, el error que va a haber verificado la condición es el que calculé acá, y el n que voy a tener es el que calculé acá después. O sea, lo voy a haber incrementado una vez más de lo necesario. Entonces por eso aparece este n igual n-1 para volver atrás el paso que sume de más. No sé si esto es del todo claro, espero que sí. Cuando dábamos la clase, justamente alguien pregunta, bueno, está bien, esto es una función. ¿Y por qué es una función? ¿No se puede hacer como un programita? O sea, sin poner esta palabra function y el end. Y la respuesta es sí, se podría. Y de hecho acá lo hicimos. ¿Ven? Entonces es más o menos lo mismo. Al tol le asigno input, se usa para ingresar un valor. En vez de ponerle un valor acá en el editor, se lo pide cuando ejecuten el programa, se lo pide al usuario. Entonces le imprime este texto, ingrese a tolerancia, el usuario ingresa un número y lo guarda en la variable tol. Después al n le asigna 1 y después viene el ciclo do que ya vimos, la condición y el n-1, y esto funciona exactamente igual que nuestra función. ¿Ven? Ahí lo ejecuté. ¿Ven? N es un tol 2, así se llama el que hicimos como programa. Uno le mete la tolerancia que quiere, en este caso 5 por 10 a la menos 6, y el programita lo calcula y te dice, bueno, es 6. ¿Y qué pasa si llamo a n según tol, que es la función? N según tol, acá meto el parámetro 5 por 10 a la menos 6. Ven, cuando es un programa uno pone el nombre y se ejecuta. Cuando es una función uno le pasa el parámetro, toca enter y ahí se ejecuta. Ven, da lo mismo, funciona igual. Entonces, ¿por qué usar una función y no un programa? Bueno, el programa en general es un montón de procesos que van dando un montón de resultados parciales. La función es algo más específico. En general, ¿no? Uno mete un parámetro y consigue un resultado. Y entonces uno lo que trata de hacer es armar un montón de módulos, o sea, de funciones chiquitas que hagan cosas específicas. Y un programa que use las que tenga que usar y que te vaya dando todos los resultados que necesitas. Un programa es cualquiera de los programas que hayan usado ustedes en su vida. Word es un programa, Excel es un programa. Lo que vamos a hacer nosotros es un programa mucho más humilde, ¿no? Pero es un programa. Una función es algo más parcial, más chiquito. Se podría hacer un programa dentro de una función, o sea que la función tenga un montón de cosas así, todo igual input, y que uno vaya metiendo cosas en el medio. Sí, se podría, pero entiendo que no es la idea. Tampoco yo soy un experto en esto, ¿eh? O sea, es la mejor respuesta que puedo dar. No, pero debe haber algo más que las distingue. Pero bueno, hasta donde yo sé, básicamente uno trata de hacer módulos chicos con funciones y después en un programa llama a la función que necesita. Bueno, con la función anterior gasté más tiempo del que hubiera querido, así que ahora voy a tratar de ser breve. Esta es la función Taylor, entonces lo mismo de siempre, ¿no? Function end, porque es una función. Elijo el nombre de una variable donde voy a guardar el resultado de la función. Esto es lo que se imprime al final. Le pongo un nombre, Taylor, guardo con el mismo nombre, taylor.m. Le pongo los parámetros x y n. Este n es el que calculé con la función anterior, n según tol. Entonces, como dice el diagrama de flujo, al seno le asigno 0. Voy a aumentar esto así se ve mejor. Y entro en el ciclo for. Para i igual 1 hasta n, aumentando de 1 en 1, al seno, que es esta variable, que es esta, donde voy a guardar el resultado, le asigno. Es una sumatoria, entonces le tengo que ir asignando el valor anterior. El valor anterior, que al principio es 0, después va a ser el primer término, después el segundo, después el tercero, más el término que tengo que sumar, el que le corresponde al i actual.
y está implícito dentro del for que una vez que se hace la instrucción indicada, el list aumenta en 1 y sigue el ciclo for hasta que llega a n y sale del ciclo. Y eso es básicamente todo lo que hay que hacer. Ven, es un programa muy cortito. A la variable seno le voy asignando el valor que ya tenía, porque es una sumatoria, más un nuevo término. Así hasta que llego a n. Bueno, y este video ya lo hice grabando solamente la parte que me interesa. Sí, un poco tarde, ¿no? Pero bueno. Acá estamos viendo la función seno, que es la que extiende los... Acuérdense, acá los parámetros eran x y n, pero este x está entre 0 y pi sobre 2. Y ahora este x es el que se extiende los valores de los resultados de esta función, los extiende a cualquier valor de x entre 0 y 2pi. Usando justamente las propiedades de simetría. Entonces lo que hacemos es la cascada de cis anidados que veíamos en el diagrama de flujo. Entonces, if x está en el primer cuadrante, o sea, if x es menor a pi sobre 2, bueno, a seno le asigno directamente el Taylor de xn. Else, si no, if si x está en el segundo cuadrante, bueno, el seno entonces es el Taylor, pero en vez de x, de pi menos x. Else, if está en el tercer cuadrante, el seno es igual a Taylor de a menos el Taylor de x menos pi. Y else quiere decir que estaría entonces, si no está en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, bueno, está en el cuarto, le asigno la fórmula que corresponde. Igual que siempre, guardan esto con el mismo nombre que la función, cis seno.m, y listo. Y bueno, con eso terminamos esta primera parte. Perdón, no es la primera parte, es la segunda parte, porque se nos acaba el tiempo. Yo calculo que van a ser 2 viditos más. En uno vamos a ver cómo hacer la tabla que se les pide y en otro la parte de gráficos. Así que bueno, vamos con